Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 12º capítulo de este programa, La Constitución en Construcción. Saludamos con mucho cariño a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales de País Lobo y también a quienes nos escuchan a través de la radio, en Radio Sago, en Radio Despierta y en Radio Mía de Río Negro, por supuesto. Oye, semana clave esta semana en el Consejo. Esperábamos tener ya votaciones, pero todavía no tenemos votaciones. Siguen las conversaciones, esperemos que lleguen a buen puerto. Y para conversar de eso y todo lo que está pasando, me acompaña como siempre mi querida amiga panelista. ¿Cómo estás, Rocío Gama? Muy bien, Alicia, aquí muy atenta a todo lo que está pasando, los ánimos muy crispados por distintas razones. Y teníamos una duda la vez anterior. ¿Qué podría ser el punto de inflexión? ¿Cómo podría cambiar todo esto? Porque vemos que el punto está todo como cuesta arriba, ¿no? Las encuestas no favorecen. Y quedamos con esa duda y decíamos, bueno, ¿qué nos puede ayudar a responder eso? Y para eso hemos invitado el día de hoy a Darío Paya. Tú tienes la introducción por ahí, pero yo les quiero contar por qué es importante y por qué lo quisimos traer el día de hoy. Y es que él actualmente, y yo debo decir que marcó mi carrera, no sé si comunicacional, política, pero sin duda fue un punto de inflexión cuando participé en uno de los cursos que él realizó del Leadership Institute, el cual él es director el día de hoy, porque te hablaba de entender la comunicación política que hay detrás y cómo uno debe hacerlo. Así que si a ustedes les gusta cómo estoy hablando yo, bueno, mucho tiene que ver ahí y mi análisis político, Darío Paya, que, bueno, Alicia, por favor, haz la introducción y lo vamos a saludar enseguida. A ver, no queremos gastarnos la mitad de este programa hablando de todo el currículum de Darío, pero por lo menos tenemos que decir que fue diputado durante 4 periodos, que no es menor, desde el año 94 hasta el 2010. Además fue embajador ante la OEA en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Así que bienvenido, Darío, queremos politiquear contigo. ¿Cómo estás? Súper bien, y además en uno de los lugares más lindos de Chile, que es esta región. Coincidió justo Ujú. que esta conversación la tenemos hoy día, en que estamos aquí justamente para tener un seminario con gente joven, exactamente igual a aquel en que Rocío participó hace algunos años. Eh, Así que la coincidencia es perfecta. Así es. Y Es perfecta. No, y él está allá y yo estoy acá en Santiago. Ah, bueno, Así son las cosas, pero bueno. Dale, Rocío. oye, es que es muy interesante y lo primero que te queríamos preguntar, Darío, ¿cómo ves tú el ambiente hoy en día? Porque decirles, para los que no lo siguieron, porque yo ahí estaba atenta en el proceso anterior, Darío tenía un programa donde hacía análisis todas las semanas, al igual que este, del proceso constituyente que terminó en el rechazo. ¿Cómo ves ahora este proceso, Darío? mira, yo creo que la palabra que a mí más me ha aflorado para describir el ambiente que hay respecto a este proceso cuando sale el tema en los últimos 2 o 3 meses es de ambigüedad. Ambigüedad de todos los sectores, ¿no? Como que nadie toma posturas demasiado nítidas. Primero, yo al menos siempre he tenido, uno no puede decir la convicción, pero casi la certeza de que el Partido Comunista iba a estar en contra de cualquier cosa que saliera de este proceso, eh, porque no quiere que se resuelva el tema constitucional en Chile. Para el PC, para las formas más extremas de la izquierda, yo creo que en su historia global, que es como ellos ven la cosa, eh, la, la captura del poder por el chavismo en Venezuela es un momento muy relevante y que los marca mucho en la forma que se comportan hasta entonces. ¿Qué quiero decir esto? Porque alguien me puede decir que el maní saltó demasiado lejos, ¿no? Porque estoy hablando de Venezuela. Es porque si tú piensas la forma en que la izquierda ha llegado la extrema izquierda al poder, siempre tradicionalmente fue a través de procesos revolucionarios, subversivos, con todas las, entre comillas, complicaciones que eso implica, la lucha armada, de esconderse en la sierra con M16 que traían de Vietnam, en fin, todo ese cuento que Latinoamérica ha vivido durante tanto tiempo, pero de pronto descubrieron con Chávez que con un líder carismático, con una mayoría ocasional, en un momento determinado en el Congreso podían impulsar un proceso constituyente, refundar el país a su amaño, a su pinta, y capturar el poder total. Eh, a partir de entonces es que vemos que
en distintos países a cada rato la izquierda empieza a asumir la misma estrategia, que es ¿cuál? La Asamblea Constituyente. Ese es el camino a la captura del poder total. Y para eso necesitan que el tema constituyente esté abierto. Por eso parto por establecer que es como los pocos datos que para mí han sido seguros, ciertos. Y luego uno dice, bueno, si el PC está en contra, ¿qué posibilidades hay que el resto del gobierno esté a favor? Yo siempre he creído que muy pocas. Por eso yo, en lo personal, cuando se estaba discutiendo el año pasado si volver a hacer el proceso y se empezaron a discutir fórmulas, yo en general estaba en contra. Desde luego jamás me imaginé, lo debo confesar, que iba a haber un resultado como el que hubo hace pocos meses en la elección de los constituyentes. Pero cuando se discutía esto el año pasado, yo decía, esto no conduce a nada, porque cualquier constitución razonable, una que me guste a mí, razonable, no existe ni una posibilidad que sea la misma que le gusta la que quiere el PC. Y no veo cómo un gobierno se puede fracturar con una parte estando a favor y otra en contra. Entonces, al final, el Frente Amplio y el Partido Socialista, que cada vez en mayor proporción, tiene una presencia cada vez mayor dentro del gobierno, no veía cómo se fracturaba eso. O sea, me tenían que convencer que una parte del gobierno iba a acordar con la centro-derecha un texto en contra de otra parte del gobierno. No sé en qué país, en qué planeta eso podía llegar a ocurrir. Pero bueno, se produjo un resultado que rompió todos los cálculos y supuestos que cualquiera pudo hacer. El Consejo Constituyente quedó con la configuración que tiene y con la derecha en condiciones de aprobar un texto propio. Pero aquí es donde empieza esta ambigüedad, ¿no? Y que tiene, en política la gente se enoja muy rápido, ¿no? Hay una frase que yo creo que es de Jung, del gran psicólogo Carl Jung, que decía, mira, como pensar es difícil, como analizar las cosas requiere tiempo, silencio, calma y algún esfuerzo intelectual, es más fácil emitir juicio y decir me gusta o no me gusta, ¿ah? Buena, mala, para arriba, para abajo, o en el lenguaje de Twitter y redes sociales algún garabato o qué sé, ¿no? Pero yo creo que en general las vacilaciones de todos los actores tienen una lógica que hay que tratar de entender. Chile Vamos se jugó por un proceso, lo impulsó, pero imaginándose siempre que esto terminaba en un acuerdo o pasaba por un acuerdo con al menos la izquierda moderada, ¿no? La centroizquierda, y con sectores del socialismo. Bueno, ese escenario fundacional de este proceso obviamente quedó completamente descuajeringado, fuera de foco. Fíjate que yo no sé si ustedes se acuerdan que al día siguiente de la elección de constituyente se produjo un ajuste por paridad, que de hecho significó que saliera de la Cámara un exalumno del leadership, también electo en la cuarta región, y entrara otra persona en la región, pero eso significó que el socialismo perdiera un escaño, con lo que pasó a ser numéricamente, cuantitativamente, prácticamente irrelevante. Dejase de ser una bisagra en cualquier tipo de negociación. Entonces, yo creo que para Chile Vamos ha sido complicado hacer este ajuste, primero porque estaban preparados para una cosa y se dio otra, y segundo porque Chile Vamos y Republicano tienen una competencia, eso es innegable. Como siempre ocurre entre tribus que son muy parecidas o que tienen un tronco común, como la UDI y Republicano, hay una tensión y una necesidad de diferenciarse, se marcan mutuamente mucho, y claro, uno dice, pero pucha, está el país en juego, el futuro constitucional, estas cuestiones deben... Pero hay que entender, de nuevo, uno puede estar de acuerdo o no, pero tratar de encontrarle la lógica para tratar de ver por dónde va a salir esto, para allá voy yo, ¿no? Porque
hay gente que puede decir, bueno, si esto termina bien en una convención que está no controlada, pero con una presencia dominante de partidos republicanos, si esto termina bien, es bueno para republicanos y para Kast. Y hay gente a la que eso puede no acomodarle. Y hay otros que pueden decir, y si termina mal, es malo para republicanos y malo para Kast, entonces a lo mejor nos conviene a nosotros. ¿Mm? Puede haber alguien que esté sacando esas cuentas. Es fácil imaginarse. ¿No? Y alguien, y esto es análisis, esto no es información, pero alguien se podría imaginar que también en republicanos dijeran, pucha, tiene hoy día un liderazgo ese partido y José Antonio Kast en particular, que lo tiene puesto muy bien colocado de cara a una elección presidencial futura. Chuta, si el republicano se la juega con todo y esta cuestión termina mal, paga el costo de él. Entonces, se la juegan con todo, ponen todas las fichas en esto, o dicen, bueno, nosotros queremos que se apruebe algo, pero si no, no importa y a otra cosa. Entonces, no invertirse demasiado. Entonces, tú por donde mires en el cuadro político, encuentras razones que expliquen, encuentras la lógica que puede justificar esta ambigüedad que uno ha percibido en los últimos meses respecto de lo que realmente se quiere o no. Yo te diría que la excepción a esa, como partí diciendo, es la actitud del PC. Y creo que eso puede, yo desde luego que espero, y decante muy rápido. Hay una serie de complejidades en el camino, podemos conversarlas y analizarlas, pero creo que eso puede decantar muy rápido. Y, y el cuadro yo creo que puede ser el ambiente, puede ser muy distinto a la vuelta del 18, por decirlo de alguna manera. Consulta. Porque finalmente, más allá de las rencillas políticas, de las movidas de corto plazo, si me conviene para la próxima elección o no, bueno, esto lo tiene que aprobar el país en un plebiscito. Y para que sea exitoso tiene que aprobarse con una gran mayoría para que le dé peso, si no, siempre vamos a estar pensando que con 52-48 capaz que no. Entonces, ¿cómo interpretas, Darío, ese 62% que votó a favor de los candidatos de derecha en el Consejo? ¿El país se derechizó o el país está rechazando al gobierno actual? Entonces está votando en forma opuesta a lo que me están ofreciendo. En el fondo, un rechazo a lo existente, y en este péndulo vamos a seguir si es que no salvamos bien este proceso. Sí. Yo creo que hay dos vertientes. Eh, hay dos grandes fuerzas que se expresan en esos resultados. Pero para ligarlo con lo que conversábamos antes, esas mayorías no se van a volver a manifestar si no hay una señal clara al respecto. Una señal clara que mientras subsista la ambigüedad que he comentado, no va a existir. Entonces yo creo que lo que espero que cambie y creo que puede cambiar es que saliéndose de esa ambigüedad, diciendo, no, este es un texto que nos gusta y creemos que responde a lo que ese 62 o una mayoría clara de los chilenos quiere, esperaba, y vamos con tutti por el apruebo y lo llamamos aprobar. ¿Cuáles son esas dos fuerzas? Una, Chile, los chilenos en general, probablemente a última hora, cuando venía el meteorito que iba a exterminar a los dinosaurios, que era el proyecto constituyente anterior, se dio cuenta que estaba amenazada una forma de vida que hemos criticado hasta el cansancio, y en crítica que en algún minuto significó quemar todo lo que se podía quemar. Eh, Subvalorando lo que significó como camino de progreso para Chile en los últimos años, en fin, todo eso está mil veces dicho. Pero que en algunas cosas, y aquí quiero subrayar una palabra que quiero modificar en tu pregunta, que en algunas cosas representaba un modo de organizarse en Chile, no quiero decir un modo de vida, porque eso suena mucho a opciones personales, pero un camino del país que le hacía sentido no solo a la derecha, sino que mucho más allá de la derecha. La derecha no es 62% de este país, nunca lo ha sido.
La derecha en un buen día con viento de cola es 43, 45, 44, la izquierda, otra cosa es quien logra una mayoría circunstancial. Pero nosotros no estábamos acostumbrados a ver mayorías tan grandes. Ese 62% es, como decía, ustedes son muy Lola, así que no se deben acordar del sapito Livingston, pero sapo Livingston es una mayoría morrocotuda. ¿eh? Porque ese camino de desarrollo con una relación entre el Estado, la política y las personas, en que el Estado se supone que tiene que estar al servicio de las personas, en que los derechos no están solo en el papel, sino que tiene una garantía, y esa garantía en algunos casos es la propiedad. En fin, todas estas cosas se vieron amenazadas y el país reaccionó. Y a eso súmale una demanda por seguridad, una demanda por control de nuestras fronteras y específicamente mantener la propiedad de los recursos en materia de pensiones, la libertad de elección en salud, la libertad de elección en educación, etc. 5 o 6 cosas que muy nítidamente los chilenos dijeron, con esto no se ve. A eso súmale que estaban los sistemas de justicia paralelos y un montón de otras locuras que venían propuestas en ese proyecto, que hoy día están fuera de la discusión, por bizarro, ¿no? Entonces, yo creo que una primera gran fuerza, el primer conjunto de razones que puede permitir reproducir una mayoría importante es eso, que sea un texto que sea fiel a esa expresión, ¿no? De ciertas cosas que no queríamos que nos tocaran una y otras que queremos conseguir otras. Y la segunda es el rechazo al gobierno, la oposición al gobierno. Yo creo que es súper discutible y contribuye más a las posibilidades de apruebo. Uno, al principio, lo lógico sería decir, bueno, si el gobierno también está a favor, las probabilidades de que se aprueben son mayores. Yo creo que no, porque las bases del gobierno van a votar en contra, más allá de lo que diga, o sea, si Boris ya va a votar a prueba, va a ser así. Voten con los dedos cruzados, así debajo, pero que se vean. Voten a prueba. Las bases de la izquierda más radical no se van a perder. Y yo creo que hay un porcentaje gigantesco de chilenos que va a hacer lo contrario de lo que el gobierno quiere. Yo creo que esa es la segunda gran razón. Y lo último que quería apuntar a propósito de lo que tú dijiste es desde luego que una mayoría como el 62% sería extraordinario, qué sé yo. Pero yo no creo que se requiera 62%, ni 60, ni 58, ni 56, ni 55 para aprobar una constitución. Lo importante es que sea una mayoría democráticamente conseguida en una elección limpia, en la que además con voto obligatorio van a votar todos los chilenos. Y ojo, que no es que esa constitución sea una cuestión escrita en piedra que no se va a poder modificar por los siglos de los siglos. Conforme a las reglas que la misma constitución establezca, se podrá modificar el día de mañana en el Congreso, qué sé yo, ¿no? Yo creo que toda mayoría es suficiente. Aquí hemos elegido a todos los presidentes. Acuérdate que Lagos en primera vuelta a Lavín le ganó por nada, y después el triunfo final fue por 2%, o sea, 52-48 es un resultado perfectamente legítimo y suficiente. Sin perjuicio de lo cual yo creo que están las condiciones potencialmente para que el apruebo gane con números más morrocotudos. Por supuesto que todo eso hoy día se ve distante, las encuestas dicen otra cosa, porque esta ambigüedad la gente la registra, y porque nadie ha dicho muy bien qué es lo que dice el proyecto constituyente. Nadie sabe muy bien, ¿no? Ahí hay como instaladas como 3 cosas, ¿no? Una, y para que tú veas lo fácil que es armar cuentos acá. O sea, pero la primera cosa es que aquí llegó un proyecto de los expertos que tenía el acuerdo desde un comunista hasta republicano. Y eso es muy potente. Y la verdad es que incluso si tú revisas, esto se habla de los cientos y cientos de enmiendas y que los republicanos quieren cambiar todo, y que Chile Vamos lo quiere cambiar todo, y la mayoría de esas enmiendas son técnicas, ¿no? De cosas que están jurídicamente mal expresadas, no del todo claras y qué sé yo.
las cuestiones sustantivas son muy pocas, y las cuestiones sustantivas en general son en la línea de los temas que mencionamos antes, pero ya se andan inventando cuentos, por ejemplo, que en materia de derecho a la vida y aborto, la derecha, los republicanos quieren cambiar el texto. Eso no es cierto. No es que sea discutible, no es cierto, punto. Lo han dicho en todas sus letras desde la noche misma de la elección hasta el día de hoy. El texto actual de la Constitución se mantiene en esa materia, igual, sin ni un toque, pero ahí tú ves como ya desde la izquierda se andan buscando excusas para estar en contra, ¿no? En ese caso, una muy mala, porque es mentira, ¿no? Y los chilenos en esto ya, en fin, hemos aprendido un poco, ¿no? Y nos van a mostrar los dos textos, uno al lado de la otra, ¿no? Y vamos a dar cuenta que el proyecto y el actual es idéntico, aunque no se modifique. Entonces, esa mentira yo creo que puede caer, ¿no? Y caer las aprensiones que mucha gente puede tener, porque yo entiendo que, y con esto termino, ese porcentaje enorme de chilenos que no son de derecha y que votaron rechazo, es natural que uno diga, bueno, no quieren una constitución de derecha, quieren una constitución razonable, que al menos en el papel, en su minuto, haya concitado el acuerdo de fin, de un espectro tan amplio como desde el comunista hasta el republicano que estaba en la comisión de expertos. Oye, es muy relevante lo que señala Darío, justamente esta ambigüedad está totalmente marcada y justo esta semana, porque estamos a puertas de que se empiecen las votaciones de las distintas enmiendas, sabemos ya que no se empezaron a votar este día viernes, porque había este rumor de empezar a votarlas antes, pero finalmente se analizó y se buscó tratar de encontrar un acuerdo mayor antes de ir a empezar con las votaciones. Lo que señala respecto al Partido Comunista me parece muy claro. Yo tuve la oportunidad, como ustedes saben, todas las semanas converso con un consejero constitucional, esta vez fue con Fernando Viveros del Partido Comunista, y lo que señalas es muy relevante porque él, la última frase con la que termina la entrevista, que ustedes pueden revisar en País Lobo, dice: el proceso constitucional es continuo, no termina aquí, no termina ahora. Los buenos procesos se demoran al menos 10 años, al menos una década. Y con eso Se cierra la acaba cuando entrevista. ganan ellos, ¿no? Y lo que señalaba en ese punto en particular era cuando se tiene una constitución justa y habilitante. Eso es lo que pretende el Partido Comunista en particular, y lo pueden revisar ustedes, son palabras de él, que yo claramente estoy haciendo recuerdo de eso, pero él lo que señalaba, y de ahí yo lo apreté un poquito, debo decir, dije, bueno, ¿y qué pasa con lo que presentaron los expertos? Finalmente, si esto quedara tal cual, si no hubiese ninguna modificación, ¿ustedes lo aprobarían? Dijo que sí. Así, bueno, medio resquemor, así como sí, porque es habilitante. Ahora, ¿qué tan habilitante será en pos de lo que ellos buscan? Ahí me queda la duda, porque me voy más con lo que tú señalas, Darío, de que efectivamente para ellos que esto se cierre no es una buena noticia para el Partido Comunista. Ahora, lo que difiere un poco, sí, porque he tenido la posibilidad de conversar con 3 consejeros de Convergencia Social, y yo le comentaba a la Alicia antes de partir este programa, que veo que a pesar de que se busca actuar como un bloque, veo diferencias en la interna. Y en Convergencia Social, que es el partido del presidente, los veo mucho más dialogantes, mucho más claros en cuáles son sus líneas rojas y tratar de efectivamente llegar a un acuerdo y cerrar este proceso. Por lo menos las conversaciones que he tenido con cada uno de ellos por separados hasta ahora, que ahora la cosa empieza a cambiar. Ahora están, yo le decía a la Alicia, lo siento como que poniéndose la armadura y listos ahí para la batalla, para ver cómo se enfrenta este proceso electoral después. Y en ellos, por lo menos una de las líneas muy rojas era el tema de los tratados internacionales y el rango que se le daba frente a los derechos humanos. Ese ahí lo ponían como, de aquí no nos movemos si queda con rango infra. Así, bueno, Sí. Ali, Mira, nos queda nada. yo creo que hay un comentario que me gustaría hacer respecto a lo que tú dijiste, respecto de esto de habilitante, ¿eh? Mm. Primero, celebrar este talento artístico del PC, de haber hecho todo lo contrario el año pasado, de haber querido todo lo contrario, y como no le resultó, y como ahora va a perder, quieren una constitución habilitante. ¿Habilitante qué quiere decir?
que en el fondo es una constitución que no resuelve nada porque le deja todo encargado al Congreso después. Una constitución habilitante en extremo es la inutilidad misma. ¿Mm? Pero calza perfecto con lo que él muy transparentemente te dice. Los proyectos no terminan hasta que ellos consiguen lo que quieren. Sí, esta cuestión es así. Pero bueno, esto es política y en esto al PC hay que reconocerle, eso sí, como te digo, la capacidad que tiene de darse vuelta en 180 grados y sin ponerse colorado. Así que, eso al menos deportivamente digno de elogio. Eh, y, y yo, fíjate que lo que tú dices, la actitud de convergencia social, a mí me calza que esta ambigüedad también esté presente en el presidente, que le gustaría que se apruebe algo, que esta cuestión se cierre, un gobierno que no va a conseguir demasiadas cosas, eh, si es que alguna, que significase un cierre del proceso, algo que a una parte del presidente le debe producir algún atractivo, pero en fin, tiene su gobierno a los que tiene, y yo no veo al gobierno quebrándose por esto, no se puede dar el lujo, con la debilidad que ya tiene, más encima fracturarse por este cuento. Y en el tema específico del rol que juegan en nuestro juego jurídico dentro de Chile los tratados internacionales, yo creo que en gran medida, o sea, el tema es sensible e importante. Yo todo lo que le he escuchado a la gente que está dedicada al tema y muy de cerca, es que no hay ni una intención de alterar, sino de hacer claridad respecto de lo que hay hoy día. El problema es que cuando la frase, mejor dicho, derechos humanos aparece en la conversación, a todos naturalmente se nos encienden, todos nos sentamos un poco más derechos, ponemos atención porque hay un temor increíble a equivocarse, hay sensibilidad, en fin, es evidente. Y también se presta para hacer demagogia y para buscar ahí excusas para estar en contra. No, es que esto implica un retroceso en derechos humanos. Yo he seguido esa discusión, no he leído nada, ninguna de las propuestas, conversaciones, matices, que implique un retroceso ni de 1 milímetro siquiera en materia de derechos humanos. Así que no dudo de la sinceridad con que te hicieron a ti ese comentario quienes te lo hicieron, pero también tengo una relativa alerta de que algunos simplemente pueden estar usando eso como excusa para justificar un rechazo. Bueno, ambigüedad, nada claro, todavía no tenemos artículos votados, así que seguiremos viendo qué pasa en las próximas semanas. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, así que aprovechamos de agradecer mucho a Darío por estar con nosotros, conversar estos temas, que para nosotros, por lo menos con Rocío, son apasionantes, y veremos cómo se siguen desarrollando. Así que muchas gracias, Darío, y te vamos a invitar para una Gracias, próxima oportunidad. gracias por la invitación y voten a prueba, no se enreden. Partió la campaña. Ya, amigos, vamos a un pequeño corte y volvemos en unos minutos. Chao. Muy bien, ya estamos de vuelta a esta pequeñísima pausa comercial y vamos a seguir conversando con Rocío de todo lo que dijo Darío, porque por lo menos a mí, Rocío, me quedaron algunas inquietudes que me gustaría desarrollar, como por ejemplo cuando decía que efectivamente una constitución habilitante es una constitución que no sirve para nada, en el fondo porque deja tan abierto todo que todo puede ser cambiado y no es la idea de una constitución, o sea, no vamos a terminar diciendo en una constitución Chile se llama Chile y ahí terminamos y todo el resto ya veremos. Entonces, efectivamente, hay que dejar puestos algunos bordes, algunas cosas fundantes del país que no se muevan tan fácil, porque esto no es un programa de gobierno, esto es una constitución. En fin, pero cuando él decía que la gente se opone a muchas cosas, yo decía, está bien, pero estamos en esta conversación porque hay problemas sociales que resolver, que nuestra democracia fue incapaz de resolver. Entonces, ¿cómo vamos a ir avanzando para asegurarnos de que eso se va a enfrentar de distinta manera también? ¿Te quedó a ti esa misma percepción, Lucía? Es que claro, entiendo el punto de Darío respecto a la constitución habilitante y también se habla de constituciones mínimas y responden a distintos procesos. Las constituciones son hijas de su momento.
finalmente. Y eso va un poco en la línea de lo que tú estás diciendo. O sea, aquí entramos porque habían cosas que resolver. Ahora, respecto a los expertos, efectivamente puede, en el sentido de, como me decía el consejero Vivero, es más habilitante, claro, porque los expertos hay puntos que no quisieron tocar, efectivamente, y quisieron dejarlo a la discusión que venía, porque se sabía que venía esta discusión y ellos sabían cómo iba a quedar, tenían a su haber cómo iba a quedar el proceso después, conformada. De hecho, una vez que se hace la elección, se termina, no terminó antes la votación de los expertos. Entonces, eh, creo que, claro, ellos evitaron entrar en temas que generasen mayor conflicto y en ese sentido claramente es mucho más habilitante porque no están resueltos y quedarían resueltos entonces en leyes particulares que pueden ser modificadas mucho más fácil. Ahora, ¿son esos temas en los cuales no se resolvió porque generaban más polémica los fundamentales para la organización del país? No lo tengo claro, porque como bien decíamos, muchos, yo por lo menos, solamente me he enterado respecto al, a lo que entregaron los expertos de bocas de otras personas. Yo no me he dedicado a leer el proyecto propiamente tal porque lo entiendo como una propuesta y no el resultado final. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver justamente lo que pasa estas semanas de aquí en adelante, durante todo septiembre, que se van a estar desarrollando las votaciones, donde vamos a ver cómo quedan, porque no solamente hay temas que no quedaron resueltos, que pueden resolverse ahora, sino también cosas que no quedaron acorde a lo que este grupo de consejeros constitucionales electos quieran impulsar. Y eso creo que bueno, que pasa, que estábamos en esta ambigüedad que bien describía Darío en el bloque anterior. Sí, pues, mira, se están demorando tanto en la votación que yo imagino que todas estas conversaciones previas son para llegar a consensos, de modo de que después la votación se vaya por un tubo, porque en el fondo ya está todo conversado, ya tienes las mayorías, ya tienes los 30 votos que se requieren para cada uno de los artículos que tú quieres aprobar y los que no te interesó aprobar los dejaste de lado, entonces no te abocaste a ello. Y yo me imagino que este va a ser un proceso bastante rápido y yo confío en que estén en esas conversaciones en este minuto. Pero ahora también, ¿qué tanto le agregan a este proyecto como para modificarlo, como decía, para dejarlo no tan habilitante, como para dejar candados, cómo se sigue después? Oye, Rocío, yo ya quiero que empiecen a votar. Yo creo que tú y muchos, ¿ah? Porque aquellos que queremos cerrar este proceso que algunos dicen, bueno, se aprueba o se rechaza, el proceso quedaría cerrado. Yo ahí hago una salvedad, porque hay temas que la constitución vigente no estaría resolviendo. Inmediatamente empiezan a preguntar cuáles, ¿ah? Pero más allá de eso, es dentro de la discusión política, yo creo que entraríamos en un proceso de reforma de la actual constitución. Por lo tanto, bueno, ese es un punto. Pero me gustaría que ojalá, ya que nos estamos dando el tiempo y hemos gastado un montón de plata dentro de esto, ojalá quedara resuelto ya. Para qué seguir? Pero bueno, si no queda bien hecho, obviamente no se puede seguir. Pero dentro de las propuestas y de las cosas que se están votando, tú cuando entras al proceso de votación, votas la enmienda que se propuso o algo que se llama unificación de propósitos. Y eso es lo relevante que yo creo que por qué se han demorado un poquito más. Porque la unificación de propósito es tomar las enmiendas que los distintos sectores presentaron y lo proponen escrito de tal manera que pueda ser aprobado por mayoría. Y eso es relevante en el sentido que Chile Vamos y Republicanos tienen los votos suficientes para escribirlo como ellos quieran. No necesitan llegar a ese acuerdo. Sin embargo, sí se están dando los tiempos para poder escuchar los otros sectores y permitir que se haga esta unificación de propósitos y que quede conformado de la mejor manera posible. Entonces, yo entendiendo esa necesidad de ir y votar, que ya todos queremos saber y salir de esta incertidumbre y ambigüedad para poder seguir avanzando, creo que de repente hay que esperar un poquito y puede ser algo bueno. Ahora, ¿cuánto tenemos que esperar? No más allá del lunes, que ya empiezan las elecciones, y no más allá del 7 de octubre, que es cuando ya tienen que entregar todas las votaciones, todas las enmiendas y el proceso listo a los consejeros, a los expertos, para que se realice el segundo proceso, donde, no sé si segundo, tercero a estas alturas, pero el siguiente proceso en el cual
los consejeros pueden devolver al pleno, o sea, van de nuevo a las comisiones los expertos y se vota. Si es que 3/5 de este pleno de expertos decide que una enmienda no están de acuerdo con alguna enmienda, vuelve para atrás el asunto y volvemos a las conversaciones con el Consejo nuevamente. Unidad de propósito. Claro, es difícil cuando tú dices, ya, pongamos un tema, el tema de la salud. Entonces decimos, ¿cuál es mi propuesta? Del lado de la izquierda dicen, no, una salud pública en donde todos nos atendemos en el hospital, ¿verdad? Ya, está bien, si el hospital funciona, perfecto. Y desde la derecha dicen, no, que la gente tenga la capacidad de elegir, que si me puedo ir a este sistema o a este otro sistema, para que todo esto está muy teñido respecto de la contingencia, por decirlo. Entonces, ¿qué tanto podemos pensar en el país de los 10 o 20 años próximos si es que estamos pensando en resolver un problema de política pública con la Constitución? Entonces, ahí es donde yo digo, quizás va a chocar la conversación y los votos finalmente, como dices tú, republicanos con Chile Vamos tiene para aprobar lo que sea. Entonces, finalmente van a terminar seguramente imponiendo su visión, apoyados en esa gran votación que tuvieron, en donde yo me pregunto, ¿es legítimo? Claro que es legítimo, así es la democracia. Si uno vota por representantes, después tiene que aceptar lo que esos representantes te digan. ¿Qué vamos a hacer, Rocío, con el bloque, principalmente de la izquierda, que ya está llamando a rechazar porque dicen esto nació mal porque resulta que el país no es de derecha? Eso es una mayoría circunstancial, por lo tanto, no vamos a aceptar que esa mayoría circunstancial nos imponga la constitución de aquí en adelante. Entonces, por eso yo digo que ya yo quiero ver artículos, porque yo quiero ver cómo se va a empezar a abordar eso, efectivamente eso, esa mayoría que tú tienes, que puedes escribir lo que quieras en función del respaldo que te dieron en la votación anterior. Sí, pero ese bloque, no sé si es tan grande. Yo comparto y me quedo con la pregunta que hizo Darío de si el gobierno estaría dispuesto a enfrentar esta división. Y yo creo que es interesante y yo veía que efectivamente la oposición se estaba sumando como un gran bloque inicialmente, actuando en conjunto los 17. Pero ya como yo te comentaba, percibo diferencias en los tonos al menos. Y también se ve en declaraciones del secretario de la mesa, Aldo Valle, del Partido Socialista, que me lo dio como tarea tratar de conversar con alguno de ese grupo, porque no he logrado conversar con, no ha hecho las gestiones para conversar con ninguno de ellos, pero sí de cómo se estarían enfrentando. Y ahí es donde yo creo que se puede quebrar. Mencionaba también Darío que una de las apuestas que tenía Chile Vamos era que iba a lograr conversar con un sector más moderado de la izquierda. Bueno, recordemos que de esa lista no salió nadie, que era la lista que llevaba el PPD, la DC y el Partido Radical, no quedó ninguno. Entonces, lo más centro de la izquierda en este minuto que está representado en el Consejo es el PS, diríamos finalmente. Y vamos a ver si con ellos efectivamente se logra que, que no actúen como bloque, sino que se ponga prioridad y más atención en lo que el país necesita y en lo que la Constitución podría llegar a resolver de estas problemáticas que tenemos actualmente. Pero justamente si es que el PS se allana a conversar, a negociar y a avanzar en este proceso, justamente se puede producir un quiebre en el gobierno. Efectivamente, Sí, ese pues, es un riesgo. estoy Ese es un totalmente de acuerdo riesgo. contigo. Ahora, ya existe un acuerdo de toda la izquierda en lo que sería enfrentar las próximas municipales, por ejemplo. Ellos ya están tratando de actuar en conjunto. Ahora el tema es, ¿qué tan relevante es? Y aquí a lo mejor esa es la respuesta, ¿ah? ¿Qué tan relevante es terminar con la Constitución del 80 para ese factor? ¿Es más relevante que este gobierno en particular o no? Y esa, bueno, nuevamente está en la ambigüedad, porque una de las cosas que se decían eran el origen de ese proceso. Y anteriormente el Partido Socialista y parte del PPD estuvieron por apoyar una constitución de la que no estaban totalmente de acuerdo. O sea, si vemos una aquí en la región de los lagos, una de las personas que estaba ahí con los dientes apretados y que era como decía Darío, para los que no nos estaban viendo, que cerraban un ojo cuando decía así, apruebo, yo me acuerdo de Fidel Espinosa. O sea, Fidel Espinosa en el proceso pasado, pero echó por tierra el proceso anterior y te decía, yo voy a aprobar, así con cerrándote el ojo más o menos, porque no podía decir que iba a votar en contra, pero yo creo que era uno de los que descorchó champaña cuando el proceso anterior fue rechazado.
respiró tranquilo, ¿cachai? Y varios después se dijeron, en verdad, después de esa elección, a nosotros no nos gustaba esa constitución. Ahora, la pregunta es si ahora cómo quedaría, le gustaría efectivamente a ese grupo y si estarían dispuestos a hacer campaña por el apruebo. Y la otra pregunta, querida Alicia, que yo tengo es, si en el momento en el cual se decidan, se termine la ambigüedad, va a ser tiempo suficiente para influir en la decisión final. O sea, después, cuando quede escrito, dices tú, ¿cómo se llama analizar lo que quedó escrito? No Eso, solo eso, así porque como, no, es que en el proceso constituyente una de las cosas que del pasado que decían era que ellos, los constituyentes, no sé si era verdad, es parte de la reflexión, cosas que nunca vamos a saber, salieron a hacer campañas una vez que el proyecto estaba terminado. Y sabemos que los ciclos políticos, que los tiempos políticos son largos. Las personas para que permita efectivamente quieren mucho tiempo. Como estamos en un momento sumamente ambiguo y los distintos actores no están tomando posiciones ahora, si en el momento en que tomen posición y efectivamente se decidieran por ir a aprobar y apoyar este cierre de proceso constitucional, va a ser suficiente tiempo para revertir la percepción de la ciudadanía. ¿Me entiendes? sí, sí, me cuesta pensar, Rocío, en qué quiere la ciudadanía, porque vemos que en las encuestas de opinión la mayoría de la gente te dice, sí, hay que cambiar la constitución. Pasamos por un proceso anterior, se rechazó. Tenemos uno nuevo, casi yin y yang, o sea, completamente distinto. Mm. Tampoco me gusta. Entonces tú dices, ¿qué queremos? ¿Qué queremos finalmente? Entonces quizás no estamos resolviendo algo que es fundamental, Rocío, que es volver a confiar en la política, justamente porque vemos estas pequeñas movidas de piezas que son súper de corto plazo, súper de cómo quedo yo para la próxima elección, cómo queda mi distrito, van a aumentar o van a disminuir los parlamentarios, sacan la calculadora, oye, van a salir tantos de estos, cuántos partidos políticos van a desaparecer, o sea, una cosa muy, muy pequeña. Yo digo, no vamos a superar esto si es que finalmente la política no se hace cargo de los problemas sociales que esta misma política está generando. Mm. ¿Cómo se cierra este ciclo? Y por eso yo decía que tiene que aprobarse con una gran mayoría, porque si no vamos a estar permanentemente cuestionando que esta aprobación fue medio espuria, fue medio Sí, como medio forzada o sea que y de no va a nuevo hay un resolver el problema de tema origen. absolutamente, porque sigue siendo la misma élite política en este caso, que se sigue repartiendo estas parcelitas de poder y están escribiendo una constitución viendo cómo quedo yo ahí. Digámoslo, si es así al final. Mira, no sé si será tan así, Alicia. Yo, por las conversaciones que he tenido con los distintos consejeros, y como esto viene de un tema de expertos antes, no sé si efectivamente es cada una o sea, si se está con la calculadora viendo. O sea, por ejemplo, he visto partidos que están en riesgo de desaparecer con las nuevas propuestas, que efectivamente están apoyándolo, diciendo, bueno, si es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. ¿Cachai? Y en ese sentido dejo la calculadora de lado, pero también pensando en que, bueno, si hay partidos emergentes, obviamente aquí quedarían con un problema para poder posicionarse porque requiere mucho tiempo, efectivamente, posicionar un partido político nuevo. Ahora, con ideas como eh, menos radicales, porque claramente los partidos políticos que van con un poquito más radicales tienden a generar con mayor efervescencia y un mensaje más claro de repente que la ciudadanía puede o que o no hacerle sentido, pero que pueden llegar al 5% que sería el corte para poder tener parlamentarios. Bueno, dicho eso, eh, sí creo que en este minuto, a esta semana, las distintas declaraciones que hemos visto en los medios responden a la calculadora, que no es lo mismo que la conversación adentro. O sea, yo creo que la conversación adentro efectivamente se está haciendo con altura de miras, pero la conversación afuera, estoy de acuerdo contigo que se está haciendo con la calculadora en la mano. ¿Y cuáles son esas conversaciones afuera? Por lo menos lo que yo tengo anotado aquí, ya lo comentamos un poquito, que la izquierda comenzó su campaña llamando a rechazar, ¿cierto? Ya, Pero es que ya, ahí, ya es la que no es tienen la clara. izquierda, pues, ¿cachai? Es que eso yo Ah, lo daría al ok, Partido Comunista. El Partido Comunista está llamando a rechazar. Y para mí, el ya, Partido perfecto. Comunista
es una parte de la izquierda y no completa. Es como decir, la derecha está llamando a rechazar porque José Antonio Kast está diciendo, yo tengo disposición, o sea, no tengo problema en votar rechazo al final del proceso. Eso no es la derecha, eso es una parte de la derecha, José Antonio Kast y el Partido Tienes toda la Republicano. razón. Toda la razón. Chile Vamos dice que si gana la opción en contra, no habrá un tercer proceso. No sé si lo pueden asegurar, porque Yo creo que este no lo pueden proceso parece que asegurar, po. tampoco está. No, pues no Lo lo que pueden puede, lo asegurar. que ahí podrían decir ellos y lo que podemos entender de ese mensaje es, no cuenten con los votos de Chile Vamos para empezar un nuevo proceso. Eso es lo que yo podría leer de esa declaración solamente. Rojo Edwards, de Republicanos, dice que va a presentar un proyecto de reforma constitucional para impedir un tercer proceso. No Bueno, puede, pero no así como pasa, no puede, po. no pasa. O sea, como nunca El más frente, vamos a poder tener un proceso de tener una nueva constitución. Está loco. claro, está loco. Ya. Frente Amplio y Partido Socialista dice, no hay espacio para un tercer proceso, pero podría reformarse la Constitución dentro del Congreso. Ya, Bueno, siempre se ha podido, ¿o no? claro, y más con ahora como bajaron los quórum a 3/5 y no 2/3 como tenían anteriormente, efectivamente tendrían espacio para hacer eso. Pero bueno, veamos cuánto tiempo duran tomar las reformas constitucionales. Ahora, de nuevo, ¿qué es lo que se buscaría reformar de la constitución vigente? Que esa es otra conversación que vamos a tener después. Es que ese es el loop del cual no salimos, porque al final, mira, tenemos que cambiar, pero ¿qué vamos a cambiar? Es que no sé, es que tenemos que cambiar, pero es que, Rocío, Ya, de pero verdad, yo por había ejemplo, partido Alicia, súper esperanzada, pero ahora ya la verdad me estoy complicando. ya, ¿a qué me gustaría si es que tuviera que cambiar y qué me ha gustado a mí personalmente de este nuevo proceso que creo que efectivamente se debiese tomar? Si es que este proceso es rechazado, tomarlo para la constitución vigente, es, por ejemplo, la iniciativa popular de norma sin pituto, que te cambia la forma en la cual los funcionarios del Estado pueden o se busca que hagan carrera funcionaria específicamente y que la cantidad de funcionarios que puede cambiar un gobierno y el otro sea más baja. Eso para mí es sumamente relevante, es parte de lo que se está discutiendo ahora, es una iniciativa que entiendo tiene apoyo transversal de las distintas bancadas y que creo que puede ayudar al Estado a hacerlo más eficiente. Y eso por lo menos creo que es algo que si no se logra aprobar ahora, debiese reformarse en la constitución que tenemos. No sé si a nivel constitucional, pero por lo menos a nivel de ley. Sí, yo pongo mi mirada en el sistema político. Yo creo que si tenemos una clase política responsable, que ve el bien del país. Yo sé que esto es muy difícil, siempre está la calculadora en la mesa, pero finalmente el objetivo es que el país le vaya bien, que volvamos a crecer. Yo ahí estaría como esperanzada. Lamentablemente, Rocío, esos efectos de las dos cosas que estamos hablando nosotros se ven muy en el largo plazo, se ven por lo Mm. menos en 10 años más. Claro, Y la el tema política tiene que está. resolver problemas de ahora. Sí, pues, pero el tema está en que esa política que tiene que resolver los problemas de ahora, vamos al Congreso a seguir conversando el tema. Y esta otra es cuánto es la presión social que se tiene para, para no hacer esos cambios de los funcionarios, por ejemplo. Ahora, lo que me llamó la atención, que sí estuve en un seminario con Gloria Hood, también, que ella también es consejera constitucional esta semana, ella señalaba que hay acuerdos que se están llegando con los actores políticos. Por ejemplo, hay modificaciones que se están haciendo a nivel de alcaldías, de municipios, que se están conversando con los actuales alcaldes. Y ahí la pregunta es, ¿tú crees que, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero si estas conversaciones son para no modificar los beneficios que tienen los propios alcaldes, o sea, ese nivel de mal, como de mal de estamos pensando, o si efectivamente aquellos que están en ejercicio son capaces de entender con mayor claridad dónde están esas trabas. Yo soy una ilusa ilustrada, como dice nuestro querido Héctor Maturana, pero creo que si no vemos al menos que existe la posibilidad de hacerlo mejor, en verdad mejor cerremos la puerta por fuera y esto hasta aquí llegó. Yo tengo la esperanza, como una otra frase bien interesante decía, la diplomacia no funciona, nunca funciona, hasta que funciona. Yo esperaría que esta vez
funcione. Y si no es, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y yo más bien soy una pesimista que dicen que es un optimista bien informado, así que bueno, con la esperanza de que la próxima semana sí tengamos artículos ya firmes y votados para empezar a comentar cómo va esto, los dejamos invitados porque esta semana no se pudo. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Rocío, y nos vemos el próximo Política. ¡Bú! ¡Política Podcast! No, Rocío, no, ese es tu programa, es la Constitución en Construcción. Chao, chao. Así es, nos vemos la otra semana. Chao, chao.